del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Sed bienvenidos, queridos hermanos, a la misa del domingo, a participar de la victoria de Cristo sobre la muerte y sobre el pecado. Los habitualmente fieles en esta Santa Iglesia Catedral de Córdoba, los que estáis de paso, en vacaciones o de viaje, y especialmente vosotros, queridos seminaristas, que concluís así el curso de verano durante estos últimos 15 días en Córdoba, el Seminario Mayor San Pelagio, y a todos los que nos siguen a través de la televisión. Nos disponemos a participar en la misa del domingo para escuchar la palabra y para adorar a Jesucristo, que viene al altar, y ofrecernos con Él al Padre y comerle vivo y glorioso en la comunión. Para celebrar estos santos misterios nos disponemos pidiendo humildemente perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de En la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso. Gloria
Dios Todopoderoso y Eterno, a quien, instruidos por el Espíritu Santo, nos atrevemos a llamar Padre, renueva en nuestros corazones el espíritu de la adopción filial, para que merezcamos acceder a la herencia prometida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: «Sal y permanece de pie en el monte ante el Señor». Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba la roca ante el Señor, aunque en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego tampoco estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo Elías, cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la cueva. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, Tu misericordia y danos tu salvación. la misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan, la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia
A continuación se dará lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Desearía hacer un proscrito por el bien de mis hermanos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermano, digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia me atestigua que es así, en el Espíritu Santo. Siento una gran tristeza y un dolor incesante en mi corazón, pues desearía ser yo mismo un proscrito, alejado de Cristo, por el bien de mis hermanos, los de mi raza según la carne. Ellos son israelitas y a ellos pertenecen el don de la filiación adoptiva, la gloria, la alianza, el don de la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas, y de ellos procede el Cristo, según la carne, el cual está por encima de todo. Dios bendito por los siglos. Amén. Palabra de Dios. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Mándame ir a ti sobre el agua. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. A ti, Señor. Después de que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: «Ánimo, soy yo, no tengáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la barca y se echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué has dudado?». En cuanto subieron a la barca, amainó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: «Realmente eres Hijo de Dios». Palabra del Señor. Ay, honor a ti, Señor Queridos hermanos, venimos a la Eucaristía del domingo porque queremos encontrarnos con Dios.
Y hoy, a la luz de la palabra que hemos escuchado, podíamos preguntarnos, ¿pero dónde está Dios? ¿Cómo se manifiesta? ¿Dónde? Para poder buscarlo y encontrarlo. No vaya a ser que le busquemos donde no está. La primera lectura es una lección y una respuesta a esta pregunta. ¿Dónde, cómo, de qué manera se manifiesta Dios? Elías, el buscador de Dios, el contemplativo y modelo de contemplativos para la historia de la humanidad, se fue al monte Horeb, aquel monte sagrado donde Dios había hablado con su pueblo y había establecido alianza con su pueblo. Pensaba Elías que Dios se le iba a manifestar en el huracán, un huracán que azotaba las piedras y resquebrajaba el monte. Pues allí no estaba Dios en ese momento, porque antes, en otras circunstancias, Dios se había aparecido en el gran huracán que secó el Mar Rojo y pudieron pasar los israelitas a pie enjuto en medio de las aguas. Y después vino como un terremoto, nos dice la lectura, tampoco allí estaba Dios en ese momento, porque en el monte Horeb, en una teofanía anterior, había sido a base de relámpagos y truenos y terremoto, y allí estuvo Dios presente con su pueblo. O en el fuego. Recordamos todos cómo a Moisés Dios se le revela en la zarza ardiente. Dios tiene maneras y momentos diversos, diferentes de manifestarse. Pero en esta ocasión se le manifiesta a Elías en la suave brisa, inesperada. Quizá Elías esperaba que Dios se pudiera manifestar de las otras muchas maneras que habitualmente se ha manifestado, pero en esta le sorprende con la novedad de manifestarse en la suave brisa. Lo importante es que nosotros estemos atentos, porque Dios puede manifestarse en nuestras vidas de múltiples maneras, y si no, vayamos al Evangelio. ¿Cómo se le manifiesta Jesús a Pedro? Podía haberle contado su vida y abrirle su corazón en aquellas praderas del monte de las bienaventuranzas, ya lo hizo en otro momento, pero en el Evangelio de hoy Jesucristo se aparece a los apóstoles y concretamente a Pedro en medio de las turbulencias del lago. Parece, según cuentan los expertos, que se las traía aquel lago cuando se alborotaba y podía zozobrar la barca. Y Jesús aparece, al principio les da miedo, no lo reconocen, pero es Jesús el que da una señal. Soy yo, no tengáis miedo. Nuestra transposición a la vida personal sería, pero ¿cómo va a estar Dios en este revuelo, en este alboroto, en esta tempestad que agita mi corazón, mi alma, que agita la sociedad? Momentos como los que vivimos, ¿cómo va a estar Dios ahí? Si Dios es paz, Dios es serenidad, Dios es alegría, ¿por qué tanto dolor? ¿Por qué tantas turbulencias? Sin embargo, Jesucristo se aparece y se manifiesta en ese momento para hacer ver que también ahí está Él y quiere manifestar su gloria. Y Pedro entonces le dice, si eres tú, dime que vaya hacia ti. Y Jesús le dice con un imperativo divino, ven. Y Pedro va sobre las aguas. Pasémoslo a nuestra vida. ¿Cómo es posible que Jesucristo esté en mi vida, también en los momentos de alboroto y de turbulencia? Volvemos a escuchar, queridos seminaristas, especialmente vosotros y todos.
Jesús te dice, tú ven y sígueme. Y las turbulencias ya se calmarán, que para eso estoy yo aquí. Y mientras Pedro mira a Jesús, camina sobre las aguas. Cuando su atención y su corazón están puestos en Jesucristo, la vida es fácil de vivirla incluso en las turbulencias y en la tormenta. Pero cuando Pedro empieza a mirarse a sí mismo, ¿no nos ha pasado muchas veces a nosotros? Nos damos cuenta de lo inconstantes que somos, de los vicios y de los pecados de nuestro corazón, de las pasiones desordenadas. Nos damos cuenta de todo y a veces se junta todo a la vez. Y al mirarnos nos hundimos, porque nuestra vida no tiene arreglo si nos miramos a nosotros mismos. Hay que mirarle a Él y hay que escuchar su voz, que nos dice, ven. Y de esta manera será posible caminar sobre las aguas. Será posible, como el mismo Jesús termina el relato diciendo, subid a la barca. La barca es la Iglesia en esta y en otras parábolas o milagros o pasajes del Evangelio. Es verdad que tu vida puede estar alborotada por lo que sea. Cuando venimos a la misa, cada uno viene con su propia historia a cuestas. Pero Jesucristo te dice, ven. Y aquí Jesucristo se hace presente, como en el lago. Soy yo, no temáis. Y nosotros le miramos y pensamos, si eres tú el que me llamas, y yo te seguiré a donde me llames y a donde tú vayas. Y Él sostendrá nuestra vida e irá curando nuestras heridas, irá sanando nuestro corazón, irá purificando nuestra alma, irá haciéndonos un hombre nuevo, una persona nueva, porque Jesucristo ha venido para eso, para cambiar nuestra vida y para cambiar el mundo. Sigamos a Jesucristo y Él nos hará constatar que Él está en nuestra vida, incluso en las turbulencias, en los momentos como más secos, en donde no percibimos para nada la presencia de Dios. Aguanta un poco, está ahí Él, no se dejará esperar y te mostrará su rostro, o en la brisa suave, o en el huracán, o en el fuego, o en el terremoto, o en el dolor y el sufrimiento, o en la soledad, o en la alegría. Él está ahí, espera, y verás cómo se te aparece y se calmará en tu vida esas turbulencias y podrás vivir en la barca con Pedro, con Jesús, con los demás apóstoles y los demás discípulos. Antes de este milagro, Jesucristo, nos dice el relato, se retiró en la noche, a solas, y permanecía Él solo. 2 veces se subraya esa soledad. Una soledad que es compañía. La oración es soledad con Dios, es soledad para escuchar a Dios, es silencio para un diálogo más hondo. El tiempo de vacaciones nos ayude a todos a intensificar y aumentar esos momentos de soledad, de silencio, donde uno experimenta que está solo y de esta manera abrir su corazón de par en par al Señor, porque también en la oración y sobre todo en la oración Jesucristo se hace presente, nos muestra su rostro, nos abre su corazón, nos muestra su misericordia, como hemos cantado en el Salmo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. ¿Tú de qué vives? Hay quienes dicen, yo tengo una buena paga. El otro, yo tengo una herencia. El otro, tú responde, yo vivo de la misericordia de Dios, que no se agota y que día tras día me perdona y que día tras día me anima y me impulsa a vivir una vida nueva que va haciendo el Espíritu Santo en nuestro corazón.
si le dejamos, si nos abrimos de par en par a su acción todopoderosa. Por tanto, no temas la soledad, ni el huracán, ni el fuego, ni el terremoto, ni tampoco la brisa suave, cuando no pasa nada. Ahí está Jesús, también en las turbulencias de la vida. Pero si Él te ha dicho, ven, síguele. Sigamos a Jesucristo y Él nos dará todo lo que su corazón rebosa de amor y de misericordia para todos nosotros. Pero no querría terminar sin hacer alusión a la segunda lectura de la carta a los Romanos, donde San Pablo expresa uno de los dolores más intensos de su corazón de apóstol y de buen judío. Es el texto de todo el Nuevo Testamento donde mejor se expresa esa cercanía del cristiano con el pueblo judío, porque de ellos son los patriarcas, la ley, de ellos es Dios y de ellos ha nacido Cristo, Dios bendito por los siglos. Y San Pablo dice, a mí me gustaría incluso ser proscrito, dice el texto original, ser anatema, es decir, ser como rechazado, sufrir lo que hiciera falta por los de mi raza, por el pueblo judío. Hagamos nuestra esta oración. El pueblo judío no es un pueblo errático y ajeno, son nuestros hermanos mayores. Y este texto de la carta a los Romanos nos lo ha traído en este domingo. Sea una intención y una oración que también ellos puedan contemplar el rostro de Cristo como el Mesías, el Salvador, el que tenía que venir al mundo. Y de esta manera unos, otros y todos podamos encontrar en Cristo al único Salvador y el Salvador de todos los hombres, que mediante su muerte redentora y su resurrección ofrece esta salvación a todos los hombres continuamente. También a ti, a mí, a cada uno. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Que así sea. Comunión con toda la Iglesia, profesamos juntos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos, hermanos, al Señor nuestro Dios. Por la Iglesia, para que retorne siempre a sus fuentes y se purifique de las adherencias negativas del correr de los tiempos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todas las naciones que se debaten en la oscuridad del materialismo, de la injusticia o del paganismo, para que no tengan miedo en reconocer a Jesucristo como único Salvador, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
por los que tienen miedo, los que vacilan en su fe, para que recobren la confianza en Jesús, Señor de la Iglesia, que camina sobre el oleaje, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos estamos aquí reunidos, para que el Señor nos guarde en la fe y nos reúna en el reino de su Hijo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Orad, hermanos,
para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta complacido, Señor, los dones que en tu misericordia has dado a tu Iglesia para que pueda ofrecértelos y que ahora transformas con tu poder en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y arcángeles, tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. En verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan
y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Gaciclo y Santa Victoria y todos los santos, por cuya intercesión confiamos sostener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Demetrio, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Nos expresamos con algún gesto este deseo de paz. Paz sea contigo. Paz con nosotros. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. 10 minutos para la 1 del mediodía. Continuamos ofreciéndole la Eucaristía correspondiente al 19º domingo de tiempo ordinario desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba. Eucaristía que está siendo transmitida por 13 Televisión y por las televisiones locales y provinciales que se unen como cada domingo a nuestras retransmisiones. Preside el altar eucarístico el obispo de la diócesis cordobesa, Monseñor Demetrio Fernández González, el cual, querido compañero, que es lo más destacado que nos ha ofrecido hoy el prelado de la diócesis en su homilía. Pues Monseñor Demetrio Fernández nos ha dicho que venimos a la Eucaristía para encontrarnos con Dios, pero debemos buscarlo donde está. Y es que en la primera lectura Dios se manifiesta a Elías en el monte sagrado, no en el huracán ni en el terremoto como había hecho otras veces, sino en la suave brisa. Y es que Dios tiene diversas maneras de manifestarse. Esta vez lo hace en la brisa. Estad atentos, nos ha dicho nuestro obispo, porque Dios puede manifestarse de muchas formas. Por ejemplo, hoy también a Pedro en las turbulencias del lago, donde los apóstoles no lo esperaban, hasta tal punto que es el mismo Jesús quien tiene que indicarle que es Él. Dios está en nuestra vida también en las turbulencias y nos dice: ven y sígueme. Y mientras lo miramos, como Pedro, caminaremos sobre las aguas. Pero como Pedro, si dejamos de mirarlo para mirarnos a nosotros mismos, nos hundiremos. Nos ha dicho nuestro obispo: subid a la barca, que es la Iglesia, porque Cristo se hace presente como en el lago, y Él nos sostendrá, haciéndonos nuevas personas. Sigamos a Cristo incluso en la tempestad, porque Él nos mostrará su rostro, que bien puede ser en la brisa suave o en el fuego, en el dolor o en la alegría. Pero recordad que Cristo, antes de este relato evangélico, se retiró solo, y este tiempo de vacaciones nos puede ayudar a encontrar esos momentos de oración en soledad, de diálogo directo e íntimo con Dios. Ha concluido diciendo: vivamos la misericordia de Dios, que no se agota y nos dirige si nosotros le dejamos, abriéndole nuestro corazón. Ha concluido con una referencia a la segunda lectura, en la que San Pablo expresa su dolor desde la cercanía con el pueblo judío, por ese pueblo y esa raza. Oremos por ellos, para que finalmente también puedan contemplar el rostro de Cristo como Salvador.
ha dicho nuestro obispo. Y lo ha dicho, como decíamos al principio, que no pudo irse por un problema de micrófonos, el día en el que la Iglesia celebra a la festividad de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que en el mundo fue Edith Stein, una importante filósofa de origen judío, a la que la lectura de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz hizo abrazar el cristianismo y profesar como carmelita. Fue martirizada en el campo de concentración de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial. Pues muy bien, esta ha sido a grandes rasgos la homilía que nos ha ofrecido en el día de hoy Monseñor Demetrio Fernández González, obispo de la diócesis cordobesa. Estamos llegando ya al final de esta retransmisión. Ya solamente queda la última parte de la liturgia, que es la oración de acción de gracia, y el celebrante impartirá la bendición a todos los asistentes a esta Eucaristía. Oremos. La comunión en tus sacramentos nos salve, Señor, y nos afiance en la luz de tu verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Pues que tengáis todos un buen domingo y un feliz descanso veraniego. A vosotros, queridos seminaristas, llevad el saludo del obispo a vuestros padres, a vuestros párrocos, y también vosotros descanséis y aprovechéis el tiempo del verano. Podéis ir en paz. Pues hasta aquí la retransmisión de la Eucaristía de este 19º domingo de tiempo ordinario. Es el momento de manifestar un capítulo de agradecimiento, en primer lugar, a las televisiones locales y provinciales, y muy especialmente a 13 Televisión, que se han unido a nuestra transmisión. También decirles a ustedes que nuestro agradecimiento al Cabildo Catedralicio, que como siempre pone a nuestra disposición los medios técnicos y humanos para la realización de nuestro trabajo. A la voces del coro polifónico de la Santa Iglesia Catedral, que hacen de estas celebraciones litúrgicas que gocen de una gran solemnidad. Aquí, en la Santa Iglesia Catedral, han estado nuestros compañeros en realización y sonido: Juan Miguel Toledano Murillo, control de cámara Lucas Fernández Flores, en los humildes comentarios Joaquín de Velasco, y el que les habla, que le manda un abrazo para todos, Francisco Pérez.